Compreendido. Reduci a introducao para aproximadamente 500 palabras, mantendo o impacto e a esencia do misterio en español. Aquí está a versao condensada. Desde los albores de la humanidad, el océano ha sido una fuente inagotable de fascinación y terror. Sus vastas e inexploradas profundidades guardan secretos que desafían la comprensión humana, civilizaciones perdidas, criaturas que parecen sacadas de pesadillas y fenómenos que desafían toda lógica científica. Para muchos, la oscuridad abisal es solo un vacío helado. Pero, ¿qué pasaría si esa oscuridad no estuviera vacía? ¿Y si, en lo más recóndito de los abismos, algo estuviera observando? Algo antiguo, primordial, y con un propósito que haría desvanecer la propia cordura. Hoy, vamos a sumergirnos en las profundidades más aterradoras de la verdad, desvelando un misterio que trasciende la ciencia y la leyenda, los ojos abisales. Prepárense, porque no estamos hablando de una simple criatura marina desconocida. Estamos hablando de una entidad, o quizás de una colección de entidades, cuya existencia desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta y lo que yace dormido bajo las olas. La verdadera cara de la pesadilla que habita las profundidades no es solo una amenaza distante, es una presencia latente, una fuerza consciente que, como susurran los relatos más perturbadores, nos espera. El origen de estos ojos abisales es el primero y más perturbador de los enigmas. ¿Será que son vestigios de una era inimaginable, anteriores a la vida tal como la conocemos? Leyendas antiguas, murmuradas en puertos olvidados, hablan de luces extrañas venidas del fondo del mar, capaces de paralizar barcos y mentes. Algunas teorías sugieren una inteligencia extraterrestre que encontró en las trincheras oceánicas el escondite perfecto. O, aún más horripilante, podrían ser la manifestación física de una conciencia planetaria primordial, un aspecto dormido de la propia Tierra que ahora despierta con un propósito desconocido y potencialmente catastrófico para la humanidad. Todas las teorías convergen. Su existencia es antigua, y su despertar, aterrador. Los primeros encuentros documentados con los ojos abisales son difíciles de rastrear, pues la mayoría de los relatos oficiales son descartados como delirios o leyendas. Sin embargo, en archivos navales clasificados y en susurros entre buzos de aguas profundas, resuenan las mismas descripciones, luces verdes pulsantes, intensas, que surgen de la nada en la oscuridad. Testigos describen una sensación abrumadora de observación, un frío que penetra el alma, visiones distorsionadas y un terror paralizante. Estos no son solo relatos de miedo al desconocido, son descripciones de un pavor irracional, como si la existencia de los ojos abisales fuera una afrenta a nuestra realidad. La naturaleza de la pesadilla es el núcleo del misterio. No es una criatura física. Algunos creen que los ojos abisales son portales a dimensiones más allá de la nuestra, por donde algo incomprensible intenta manifestarse. Otros teorizan que son la manifestación de una fuerza psíquica, una conciencia colectiva de criaturas abisales, o incluso de almas perdidas en el océano. Hay quienes dicen que la pesadilla no es lo que los ojos son, sino lo que hacen, la erosión de la cordura, la implantación de miedos, la manipulación de corrientes para un fin siniestro. Esta pesadilla opera en un nivel que va más allá de lo físico, tocando lo más profundo de la mente humana. Las víctimas y sobrevivientes de los ojos abisales son testigos vivos del horror. Muchos que tuvieron contacto enloquecieron, atrapados en un bucle de terror. Otros, físicamente ilesos, sufren un trauma profundo, con pesadillas vívidas y fobia incurable al océano. Relatos aún más perturbadores hablan de personas que, tras el encuentro, manifestaron habilidades extrañas o comportamientos inexplicables, como si su mente hubiera sido contaminada. Estos son los gritos silenciosos de quienes vieron la terrible verdad y fueron marcados para siempre. ¿Y cuál es esa verdad terrible? Se desarrolla como una pesadilla dentro de una pesadilla. La más impactante de las revelaciones es que los ojos abisales no son meramente observadores pasivos, tienen un plan. La pesadilla es una entidad que moldea activamente los eventos. Podría ser la fuerza motriz detrás de desastres inexplicables en el mar, desapariciones misteriosas de embarcaciones e incluso alteraciones climáticas. Su propósito parece ser el de preparar el terreno para un evento mayor, un ascenso o una purificación brutal de nuestro planeta, donde la humanidad no tiene cabida. La ironía trágica es que, cuanto más avanza la tecnología y nos permite explorar las profundidades prohibidas,
más nos acercamos a la terrible verdad. Submarinos de investigación se aventuran en territorios nunca antes explorados. Sin embargo, cada avance tecnológico, cada sonda enviada al abismo, parece un paso más cerca de despertar lo que debería permanecer dormido. Grabaciones distorsionadas y anomalías en los equipos son cada vez más frecuentes. Las señales y advertencias están por todas partes. Extraños patrones de migración de criaturas marinas, el silencio inexplicable de vastas extensiones oceánicas, anomalías en las corrientes. Incluso las pesadillas colectivas en comunidades costeras pueden ser una manifestación de la influencia de los holos abisais, una advertencia que no comprendemos. Hay susurros sobre zonas muertas donde ningún barco se atreve a anclar, consideradas malditas. Estos son los lugares prohibidos en el océano, las trincheras más profundas y las grietas submarinas donde la presión es abrumadora. Áreas como la fosa de las Marianas o grietas volcánicas que irradian energía. Es en estos lugares donde los holos abisais parecen tener su mayor concentración, sus nidos o bases. Son portales a algo más allá, y la humanidad, en su búsqueda de conocimiento, está invadiendo estos santuarios antiguos, despertando lo que en ellos duerme. ¿Y qué decir del propósito de esta espera? ¿Por qué los ojos abisales han esperado tanto tiempo, y qué esperan? ¿Será que aguardan una conjunción astral, un momento de debilidad de la humanidad, o la culminación de algún ciclo cósmico? La pesadilla no solo vive en las profundidades, paciente, y a veces activamente, manipula los eventos hacia un objetivo final que permanece velado, pero que, dada su naturaleza, solo puede ser catastrófico para la civilización humana. Hay quienes dicen que esperan el momento adecuado para emerger y reclamar la superficie, transformando el mundo en un espejo de su dominio. Ante tal poder, ¿cómo protegerse? Los métodos son tan desesperados como el peligro. Rituales antiguos se practican en secreto. Los gobiernos intentan encubrir la verdad, clasificando informes y silenciando testigos. Pero si los ojos abisales son tan antiguos y poderosos como parecen, cualquier intento humano de contenerlos será fútil. No hay forma de protegerse de lo que te espera en el abismo. En esta profunda inmersión en la oscuridad, le presentaremos lo que ha sido suprimido, lo que ha sido negado. Verá la evidencia impactante, los fragmentos de realidad que pintan un cuadro aterrador. Prepárese, porque al final de este viaje, no mirará el océano de la misma manera. Sentirá el frío de las profundidades, y sabrá que, en algún lugar en la oscuridad bajo las olas, los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera, está a punto de ser revelada. Piensa por un momento, solo por un instante, ¿qué harías si descubrieras que la mentira más grande jamás contada a la humanidad no reside en las estrellas distantes que tanto idealizamos, ni en las intrincadas redes de conspiraciones ocultas de los gobiernos, sino bajo tus propios pies? ¿Y si el verdadero terror, ese que roba el sueño y encoge el alma, no fuera una criatura mítica que emerge de las profundidades en cuentos de pescadores, sino una conciencia ancestral, pulsante, que ha observado silenciosamente el ascenso y caída de civilizaciones por incalculables milenios? Esto no es un cuento de ciencia ficción barato o una leyenda urbana. Prepárate para desvelar una verdad tan antigua como el tiempo mismo, tan sombría como el propio abismo, una verdad que, una vez revelada, nunca más te permitirá ver el azul del océano de la misma manera. La cuestión de dónde provienen realmente los ojos abisales es el primer clavo en el ataúd de nuestra comprensión de la realidad. La mayoría de los científicos, previsiblemente, se ríen de la idea, descartándola como delirio, como un devaneo colectivo nacido del miedo a lo desconocido. Pero lo que no logran explicar es la persistencia perturbadora de los relatos que resuenan a través de las eras y culturas, la consistencia casi sobrenatural de las descripciones, y, lo más alarmante, las anomalías energéticas inexplicables que emanan de las más profundas e inhóspitas trincheras oceánicas. Una teoría, susurrada solo en círculos herméticos de oceanógrafos disidentes, aquellos lo suficientemente audaces como para cuestionar el dogma establecido, sugiere que los ojos abisales son, en realidad, vestigios de una era geológica inimaginable, un tiempo en que la Tierra ni siquiera era lo que conocemos. Tal vez sean supervivientes de un periodo precámbrico, cuando formas de vida basadas no en carbono, sino en silicio o energía pura, podrían haber existido, evolucionando por un camino completamente diferente, adaptándose a presiones y oscuridad que harían la vida humana instantáneamente imposible. Serían, entonces, una memoria viva de un planeta olvidado,
un testigo silencioso de la propia formación de la Tierra, pero con una inteligencia y un propósito que escapan a nuestra lógica biológica, a nuestra comprensión de vida. Una entidad que simplemente es desde antes de nosotros. Otra hipótesis, aún más profundamente perturbadora, apunta a un origen inequívocamente extraterrestre. ¿Y si esas profundidades oscuras no fueran la cuna de su existencia, sino el refugio, el escondite perfecto? Imagina, por un momento, una inteligencia alienígena que, hace eones, incontables eras antes incluso de que nuestros ancestros más primitivos siquiera soñaran con caminar erguidos, encontró nuestro pequeño planeta azul. Y, en lugar de rebelarse o interferir abiertamente, optó por una observación discreta, meticulosa, estableciéndose en el único lugar donde estarían verdaderamente intactos, inalcanzables para nuestra incipiente curiosidad, las fosas abisales. Desde allí, quizás, estudiaron cada etapa de la evolución de la vida, el surgimiento de la humanidad, nuestras guerras y nuestras frágiles conquistas, sin nunca intervenir hasta ahora. Los ojos abisales serían, entonces, la manifestación de su tecnología, o quizás de sus propios cuerpos, adaptados al ambiente extremo, emitiendo las extrañas e hipnotizantes luces verdes como una forma de comunicación o detección que apenas estamos empezando a, comprender. La idea de que algo tan alienígena y poderosamente indiferente a nuestra existencia está oculto en nuestro propio patio cósmico, bajo las aguas que nos son tan familiares, es escalofriante. Pero quizás la teoría más aterradora de todas, aquella que nos obliga a reconsiderar nuestra propia insignificancia, sea la de que los ojos abisales son una manifestación de la propia conciencia primordial del planeta. ¿Y si la Tierra no fuera solo una roca inerte, una mera esfera de materia sin propósito, sino un ser vivo en sí mismo? Con una inteligencia propia, dolor y, sí, un propósito que se desarrolla en escalas de tiempo que apenas podemos concebir. Nuestras profundas capas oceánicas son, al fin y al cabo, el corazón pulsante del planeta, la frontera final de nuestra comprensión de la biosfera y el último bastión de secretos verdaderamente intactos. Los ojos abisales podrían ser, entonces, los ojos de esa conciencia planetaria, despertando de un sueño milenario. Un sueño forzado a terminar debido a nuestra interferencia incesante, la contaminación asfixiante, la explotación desenfrenada de sus recursos, la destrucción de sus ecosistemas. Serían una forma de autodefensa del planeta, una respuesta inminente a una amenaza que nosotros, los humanos, representamos para su propia existencia. Si esa es la terrible verdad, no estamos solo ante una criatura o un alienígena, estamos ante la propia voluntad de Gaia, el espíritu primordial de nuestro hogar, y su despertar puede significar no el fin de una era, sino el fin de nuestro tiempo, punto final. Cada una de estas orígenes teje un hilo de pavor y misterio, transformando la simple pregunta ¿de dónde vienen?, en un abismo de posibilidades aterradoras que apenas osamos contemplar. Y esto es solo el comienzo de los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera. Los primeros encuentros documentados. Si el origen de los ojos abisales es un enigma que nos paraliza con su vasta extensión temporal y cósmica, sus primeros encuentros con la humanidad son un tapiz de relatos que fueron, durante siglos, descartados como delirios de marineros, leyendas urbanas de puertos olvidados o alucinaciones inducidas por la soledad del mar. Pero, ¿qué sucede cuando esos delirios comienzan a alinearse, a trascender culturas y épocas, y a infiltrarse en documentos que deberían ser irrefutables? La respuesta es la aterradora revelación detrás de los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera. En archivos navales secretos, clasificados bajo códigos de seguridad inimaginables, se esconden los verdaderos relatos. Diarios de a bordo de barcos mercantes del siglo XIX, que desaparecieron sin dejar rastro en el vasto azul, fueron recuperados años después, flotando como cápsulas del tiempo del terror. Páginas amarillentas cuentan historias de patrullas de reconocimiento durante las guerras mundiales que se toparon con fenómenos inexplicables en las profundidades. Y en particular, los testimonios de unos pocos supervivientes que, por algún milagro inexplicable, emergieron del abismo con sus mentes y cuerpos intactos, pero sus almas irremediablemente marcadas. Estos relatos, en su esencia más cruda, resuenan con las mismas descripciones escalofriantes, luces verdes, pulsantes, intensas, que surgen de la nada en la más profunda e inocua oscuridad. No eran bioluminiscencia común, la intensidad y el enfoque de estas luces, la forma en que parecían mirar, era inconfundible.
Marineros experimentados, acostumbrados a los caprichos del océano, describieron una sensación abrumadora de observación, un frío que no provenía de la gélida temperatura del agua, sino de una presencia malevolente que penetraba el alma misma, aplastando la cordura con un peso invisible. Relataban que el agua alrededor de estas luces parecía vibrar, emitiendo un zumbido grave que se infiltraba en los huesos, paralizando a la tripulación con un miedo primordial. Relatos perturbadores de buzos de aguas profundas, aquellos que se atrevieron a ir donde nadie debería ir, son aún más vívidos. Describen cómo el equipo electrónico comenzaba a fallar inexplicablemente cerca de estas luces, como si una fuerza invisible estuviera drenando o distorsionando la energía. Algunos juran haber visto formas amorfas moviéndose en la penumbra más allá del brillo verde, siluetas gigantescas que no se asemejaban a ninguna criatura conocida por la ciencia. Y lo más aterrador, la sensación de que no solo estaban observando las luces, sino que estaban siendo observados por ellas. Como si los ojos abisales tuvieran una conciencia, una curiosidad sombría sobre la insignificancia de la vida humana, y un desdén por nuestra pretensión de explorar su dominio. Algunos incluso relataron susurros en sus mentes, voces sin sonido que prometían verdades o locura, todo acompañado por una sensación de inminente condena. Estos no son solo relatos de miedo a lo desconocido, son descripciones de un pavor irracional, casi existencial. Como si la propia existencia de los ojos abisales fuera una afrenta a nuestra comprensión de la realidad, una grieta en el tejido de la existencia que expone algo que debería permanecer para siempre oculto. Cada testimonio, por fragmentado o desacreditado que haya sido, sirve como una pieza de un rompecabezas sombrío, construyendo un cuadro aterrador de lo que realmente acecha donde la luz del sol nunca llega. Son los ecos de las primeras advertencias, los gritos silenciosos que deberíamos haber oído, parte fundamental de la terrible pesadilla que emerge de las profundidades. La naturaleza de la pesadilla. Después de vislumbrar los escalofriantes encuentros que la humanidad ha tenido con los ojos abisales, surge una pregunta que congela la sangre en las venas. ¿Qué es exactamente esta pesadilla que ellos encarnan? No estamos hablando de un depredador físico que puede ser clasificado, cazado o estudiado con los métodos convencionales de la ciencia marina. No es una ballena colosal ni un calamar gigante mutado. La esencia de esta pesadilla trasciende lo biológico y lo comprensible. Su terror reside en su naturaleza indefinible, en el hecho de que su amenaza se manifiesta no solo en el plano físico, sino directamente en la psique humana, una invasión silenciosa que nos despoja de nuestra cordura. Algunos investigadores ocultos, arriesgando su reputación y su propia estabilidad mental, han propuesto que los ojos abisales son en realidad portales. No simples aberturas físicas, sino rupturas en el velo de la realidad, brechas hacia dimensiones que se encuentran más allá de nuestra comprensión tridimensional. Imaginen que, a través de estas ventanas luminiscentes en las profundidades, algo aún más incomprensible, algo puramente extradimensional, intenta manifestarse en nuestro plano de existencia. Quizás los ojos mismos son solo la punta de un iceberg cósmico, la manifestación más perceptible de entidades o fuerzas que residen en planos de existencia que nuestra mente no está equipada para procesar. Su aparición podría ser un indicio de una inminente invasión o de una fusión de realidades, donde las leyes de la física que conocemos dejarían de aplicarse. Otras teorías, no menos inquietantes, sugieren que la pesadilla es una fuerza psíquica, una conciencia colectiva. Imaginen que los ojos abisales son la manifestación de milenios de criaturas abisales, todas las formas de vida que han evolucionado en la oscuridad opresiva, unidas en una única mente colosal. O, incluso más tétrico, la amalgama de todas las almas de quienes se han perdido en el océano a lo largo de la historia, marineros ahogados, pasajeros de naufragios, almas errantes que ahora, en su tormento eterno, se han fusionado en una entidad malevolente y consciente, con un propósito único. Esta pesadilla colectiva no ataca con garras, sino con la mente, proyectando miedos ancestrales y visiones distorsionadas directamente en las psiques de aquellos que se atreven a acercarse, robándoles la cordura antes de siquiera tocarlos. Hay quienes afirman que la pesadilla no es lo que los ojos son, sino lo que ellos hacen. Se cree que su influencia se extiende más allá de los encuentros directos, que manipulan sutilmente las corrientes oceánicas, los patrones migratorios de las especies marinas, e incluso el clima global, todo con un fin siniestro que solo ellos conocen. Una erosión lenta e implacable de nuestra cordura, la implantación de miedos primordiales tan profundos que se convierten en parte de nuestro subconsciente colectivo.
Los ojos abisales podrían estar reescribiendo la propia naturaleza del miedo en la humanidad, preparando el terreno para una eventual revelación completa. Lo que sabemos, con una certeza escalofriante, es que, a diferencia de un depredador común o un fenómeno natural, esta pesadilla opera en un nivel que va mucho más allá de lo físico. Toca el mismísimo núcleo de la mente humana, distorsionando la percepción de la realidad y desintegrando la voluntad. Es un terror que no busca la destrucción inmediata, sino la subversión, la infiltración, la corrupción de lo que consideramos real. Es la personificación de lo desconocido, lo incomprensible, lo que acecha en la oscuridad que no podemos ni siquiera imaginar. Y este conocimiento es solo un paso más profundo en la aterradora verdad de los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera. Víctimas y sobrevivientes. Si la naturaleza de la pesadilla de los ojos abisales es abstracta, su impacto en la mente y el espíritu humanos es devastadoramente concreto. Cuando nos adentramos en los archivos clasificados y en los susurros de quienes tuvieron la desgracia de toparse con estas entidades en las profundidades, descubrimos una galería de horrores personales, testimonios de vidas irrevocablemente rotas por una verdad que el cerebro humano no está preparado para procesar. Estas no son meras historias de miedo, son autopsias del alma realizadas por la propia oscuridad abisal. Las víctimas de los ojos abisales no suelen sufrir ataques físicos violentos en el sentido convencional. No hay marcas de garras ni heridas de mordiscos. El horror que infligen es mucho más insidioso y profundo. Se manifiesta primero como una invasión sensorial. Quienes han estado cerca de las pulsantes luces verdes describen un frío que atraviesa el equipo de buceo más avanzado, un frío que no es de temperatura, sino de una desolación existencial. Luego viene la cacofonía silenciosa, zumbidos de baja frecuencia que resuenan en los huesos, susurros sin origen discernible que se deslizan directamente en la mente, y la sensación abrumadora de ser observado, no por un par de ojos, sino por una inteligencia vasta y antigua que te evalúa, te mide, te comprende en un nivel que desgarra tu propia identidad. La parálisis mental es casi instantánea. El pánico se congela en el pecho, dejando a la víctima completamente vulnerable a la influencia de lo que acecha. Lo más aterrador es el destino de aquellos que lograron sobrevivir al encuentro directo con la presencia de los ojos abisales. Muchos enloquecieron. No una locura frenética y ruidosa, sino una quietud perturbadora. Personas que antes eran pilares de la racionalidad y la cordura se convierten en caparazones vacíos, con miradas perdidas y un mutismo persistente. Quedan atrapados en un bucle de terror incesante, reviviendo las visiones y sensaciones del abismo una y otra vez en sus mentes, incapaces de distinguir la realidad de las alucinaciones inducidas por la pesadilla. Sus vidas se desintegran, familias destrozadas por la incomprensión, carreras profesionales arruinadas y el resto de sus días confinados en instituciones, donde sus murmullos incoherentes sobre luces que miran o voces del fondo son tratados con sedantes. Pero la locura mental no es la única consecuencia. Algunos sobrevivientes, aunque no pierden completamente su cordura, sufren de un trauma psicológico tan profundo que se convierte en una herida abierta en el alma. Pesadillas vívidas y recurrentes, donde la luz verde persigue sus sueños. Una fobia inquebrantable al océano, a veces incluso al agua misma, que les impide acercarse a cualquier cuerpo acuático, incluso un simple baño. Experimentan episodios de paranoia aguda, convencidos de que algo del abismo los sigue, los observa desde las sombras, esperando el momento oportuno. Esta es la carga de la terrible verdad que los ojos abisales les han impuesto, una existencia marcada por el miedo y la constante sensación de estar al borde de un abismo existencial. Sorprendentemente, ha habido casos en los que los efectos se manifiestan de manera más sutil, pero no menos perturbadora. Se han documentado cambios físicos inexplicables en algunos individuos expuestos. Envejecimiento acelerado de la piel, una extraña decoloración verdosa que aparece y desaparece en la epidermis, temblores nerviosos incontrolables o incluso una pérdida progresiva de los sentidos, especialmente la vista y el oído, como si sus cuerpos estuvieran adaptándose a la oscuridad y el silencio de las profundidades de donde la pesadilla ha surgido. Estos cambios desafían toda explicación médica, dejando a los profesionales de la salud perplejos y sin respuestas. Más allá de lo físico y lo mental, algunos sobrevivientes exhiben cambios de comportamiento tan extraños que parecen haber sido reescritos o contaminados por la influencia abisal. Una pérdida inexplicable de empatía, una obsesión repentina por el mar y sus misterios,
o una extraña compulsión por regresar a las profundidades, a pesar del terror que ello les provoca. Es como si una parte de la conciencia de los ojos abisales se hubiera adherido a ellos, convirtiéndolos en extensiones involuntarias de su voluntad o en receptores de sus macabros designios. Algunos de ellos incluso comienzan a hablar en lenguas desconocidas o a dibujar mapas intrincados de lugares marinos inexplorados, como si hubieran adquirido conocimientos que no deberían poseer. Ser marcado por los ojos abisales no es solo un trauma, es una alteración existencial. Estos individuos llevan consigo la terrible verdad, el conocimiento de que la humanidad no está sola en este planeta y de que lo que nos espera en las profundidades es un horror que no se conforma con el olvido. Son los pocos que han vislumbrado el velo de nuestra ignorancia, y la agonía de ese conocimiento los consume. Su supervivencia no es un regalo, sino una maldición, pues ahora son portadores de una revelación que nadie más cree, una carga que los aísla y los consume lentamente. Son la prueba viviente de que los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera, no es una metáfora, sino una realidad palpable que desgarra la vida de quienes la enfrentan. Su existencia es un testimonio silencioso de la amenaza que yace latente, una advertencia de lo que podría sucederle a cualquiera que se atreva a mirar demasiado profundo. La verdad terrible. Hemos navegado por el origen enigmático de los solos abisales, hemos buceado en los escalofriantes relatos de sus primeros encuentros y hemos sentido el eco del terror que infligen en la psique de sus víctimas. Pero más allá de la locura y el miedo, hay una revelación que lo abarca todo, una verdad tan devastadora que ha sido celosamente guardada por aquellos pocos que la han intuido, la terrible verdad que define la esencia de los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera. Esta verdad no es una simple confirmación de su existencia. Es mucho más profunda y más alarmante. La revelación central es que los ojos abisales no son meros observadores pasivos, ni criaturas que actúan por instinto, como depredadores oceánicos. No. Son una entidad o un colectivo, con una inteligencia fría, calculada y, lo que es peor, un plan. Un plan que se ha estado gestando en las tinieblas del abismo durante eones, y que ahora, quizás, está a punto de culminar. La terrible verdad que ha sido suprimida, negada y olvidada es que la pesadilla no es solo una amenaza existencial para quienes la encuentran, sino una fuerza motriz activa detrás de innumerables eventos inexplicables en nuestro planeta. Imagine esto, la fuerza que causó la desaparición de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas, que generó extraños campos de energía en las profundidades de la fosa de las Marianas, que manipuló el flujo de las corrientes oceánicas afectando los patrones climáticos globales. ¿Y si todo ello no fueran coincidencias ni fenómenos naturales aislados? ¿Y si fueran la consecuencia de una manipulación consciente, de una entidad que utiliza la inmensidad del océano como su tablero de juego para mover las piezas del destino de la humanidad? Los datos sísmicos inexplicables, las anomalías magnéticas reportadas por submarinos de investigación en zonas remotas, los patrones de migración de especies marinas que de repente cambian de rumbo como si huyeran de algo invisible, todo apunta a una coreografía oculta. La terrible verdad es que los ojos abisales no solo viven en las profundidades, ellos operan desde allí. Su presencia no es solo una espera pasiva, es una preparación activa. Están tejiendo una red de influencia bajo las olas, alterando sutilmente nuestro mundo, no por malevolencia impulsiva, sino con un propósito frío y distante que aún no podemos comprender completamente. Lo que esta pesadilla espera no es simplemente el momento de revelarse, sino el punto de inflexión. ¿Aguardan una debilidad específica en nuestra civilización? ¿Un umbral de desarrollo tecnológico que les sea útil o peligroso? ¿O la alineación de algún evento cósmico que les otorgue poder ilimitado? La terrible verdad es que su paciencia es infinita, y su estrategia, imperceptible para la mayoría. Han observado nuestra evolución, nuestras guerras, nuestra arrogancia, y han estado sentando las bases para su gran revelación, o quizás, para su gran reclamación de este planeta. Esta es la carga insoportable que llevan los pocos supervivientes de los que hablamos antes. Ellos han atisbado esta verdad. Han visto que el terror no es un monstruo que puedes evitar, sino un arquitecto silencioso que está remodelando el mundo bajo nuestros pies, un paso a la vez. Entender esta verdad es comprender que el océano, nuestra supuesta cuna de vida, es en realidad una prisión de la que no podemos escapar, un dominio controlado por una entidad que nos considera, quizás, simples peones.
El te espera del título no es una amenaza vana, es una promesa. Una promesa de que su plan culminará, y cuando lo haga, la ilusión de nuestro control sobre nuestro propio destino se desvanecerá por completo. La terrible verdad no es para los débiles de corazón, pues una vez que la conoces, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. El océano, antes una fuente de misterio y aventura, se convierte en un recordatorio constante de la pesadilla que yace debajo y de la agenda secreta que se está desarrollando. Esta es la verdad que los poderosos intentan ocultar y que la mayoría se niega a creer, porque la alternativa es demasiado aterradora para contemplar. Es la comprensión de que nuestro hogar, la Tierra, podría no ser nuestro en absoluto, sino un territorio prestado, un escenario para un drama mucho más antiguo y oscuro que cualquier historia humana. Y esta verdad, una vez que la revelamos, te acechará para siempre. Tecnología y el abismo. Mientras la terrible verdad de los ojos abisales se teje silenciosamente en las profundidades, la humanidad, en su infinita arrogancia y búsqueda de conocimiento, sigue desarrollando tecnología cada vez más sofisticada. Paradójicamente, son estas mismas herramientas, diseñadas para iluminar lo desconocido, las que nos están llevando directamente al corazón de la pesadilla. La tecnología, que creíamos nuestra mayor defensa, se ha convertido en una espada de doble filo, abriendo puertas que jamás debieron ser tocadas. Desde la invención del sonar en la Primera Guerra Mundial, el velo que cubría los misterios del océano comenzó a resquebrajarse. Lo que antes era un reino impenetrable, accesible solo a la imaginación y a los más valientes buceadores, ahora podía ser mapeado, analizado e incluso penetrado por nuestros ingenios mecánicos. Submarinos de investigación equipados con sonares de última generación, vehículos operados remotamente, ROV, y vehículos autónomos submarinos, AUV, han extendido nuestros ojos y manos a profundidades que la luz del sol nunca ha tocado. Pero, ¿estamos realmente descubriendo o estamos siendo atraídos hacia algo que prefiere la oscuridad? Los informes clasificados de armadas y organizaciones de investigación oceánica están llenos de anomalías inexplicables. Submarinos nucleares, construidos para resistir presiones inimaginables y equipados con la tecnología de detección más avanzada, han reportado fallas masivas en sus sistemas de sonar y navegación en zonas remotas de las fosas oceánicas. No son fallas mecánicas, es como si una fuerza invisible estuviera drenando o distorsionando la energía, generando ecos fantasma que no corresponden a ninguna masa física conocida, o silenciando por completo los sistemas de comunicación. Es la firma de algo que no pertenece a nuestro entendimiento de la física. Más alarmante aún son los incidentes que involucran a los ROV y AUV. Estos pequeños exploradores, diseñados para operar en ambientes extremos, son nuestros ojos más íntimos en el abismo. Sin embargo, hay un número creciente de misiones abortadas, vehículos perdidos o recuperados con daños que no tienen explicación lógica. Algunos son recuperados con sus cámaras llenas de ruido blanco o imágenes tan distorsionadas que parecen arte abstracto. Otros muestran breves destellos de luces verdes pulsantes justo antes de que la transmisión se corte de forma permanente. No se trata de fallas de equipo, sino de una interferencia deliberada, como si los solos abisales estuvieran protegiendo su dominio, rechazando nuestra intrusión con una fuerza tecnológica o psíquica que supera la nuestra. Incluso los satélites, que monitorean la superficie y las profundidades del océano, han captado fenómenos anómalos. Firmas de calor inexplicables, patrones de energía que emanan de las trincheras, o puntos donde las lecturas magnéticas se vuelven caóticas. La información es fragmentada, dispersa y a menudo clasificada, pero para aquellos que saben cómo interpretar los datos, la imagen es clara. Cuanto más hincamos nuestros dientes tecnológicos en el abismo, más nos acercamos al corazón de la pesadilla. La terrible verdad que se nos revela a través de nuestra propia tecnología es que nuestra curiosidad es una debilidad. Estamos provocando algo que debería haber permanecido dormido, un poder que ha existido mucho antes de que el primer microchip fuera inventado. Cada submarino que desciende, cada sonda que explora, no solo busca conocimiento, está empujando los límites de un santuario antiguo, despertando a un guardián que nos observa. Y lo que es más aterrador, la pesadilla parece estar aprendiendo de nosotros, adaptándose a nuestra tecnología o incluso utilizando nuestra propia curiosidad contra nosotros. No estamos explorando el abismo, estamos siendo atraídos hacia él, guiados por las mismas herramientas que pensamos que nos darían ventaja,
acercándonos irremediablemente al momento en que la terrible verdad de lo que nos espera se manifieste en toda su brutalidad. Las señales y advertencias. Este segmento nos revela que la pesadilla abisal no solo acecha en las profundidades, sino que sus influencias se extienden a la superficie, dejando rastros perturbadores que la mayoría de nosotros simplemente no ve o se niega a ver. Mientras nuestra tecnología nos acerca peligrosamente a la guarida de los holos abisales, la pesadilla no se limita a su dominio oscuro. Sus influencias, como ondas concéntricas de una piedra arrojada en un lago de terror, se extienden a través de las vastas extensiones oceánicas, manifestándose en señales y advertencias que, para el ojo inexperto, parecen meras anomalías naturales. Pero para quienes buscan la terrible verdad, estos son los susurros del abismo, las huellas de un poder que despierta. No estamos hablando solo de las pulsantes luces verdes que emanan de las profundidades, que ya hemos clasificado como encuentros directos. Las señales que nos preocupan ahora son más sutiles, más insidiosas, integradas en el tejido mismo de nuestro mundo marino, esperando ser descifradas. Una de las más alarmantes son los extraños patrones de migración de criaturas marinas. Ballenas, delfines y grandes bancos de peces que, de repente y sin razón aparente, desvían sus rutas milenarias, evitando vastas extensiones de océano que antes eran sus hábitats naturales o sus corredores migratorios vitales. Es como si una fuerza invisible, un miedo instintivo, los impulsara a huir de ciertas zonas, dejando tras de sí silencios biológicos donde antes rebosaba la vida. ¿Qué es lo suficientemente aterrador como para desplazar a millones de toneladas de vida marina? La respuesta, según quienes investigan a los holos abisales, es una presencia que perturba el ecosistema en un nivel que la ciencia convencional no puede explicar. Junto a esto, observamos el silencio inexplicable de vastas extensiones oceánicas. Áreas donde los sonares deberían detectar la cacofonía de la vida submarina, el chasquido de los camarones, el canto de las ballenas, el murmullo de los arrecifes, se encuentran en un estado de quietud absoluta, un vacío auditivo que hiela la sangre. Este silencio no es natural, es el eco de una zona donde la vida ha sido forzada a desaparecer, donde algo tan imponente reside que ahoga toda otra forma de existencia. Es en estas zonas muertas donde los pescadores evitan echar sus redes y donde las leyendas locales hablan de maldiciones antiguas y barcos que nunca regresan. Ellos, sin saberlo, están siguiendo las advertencias de los holos abisales. Más allá de lo biológico, las anomalías en las corrientes y mareas desafían la propia meteorología. Corrientes oceánicas que cambian de dirección sin un patrón climático discernible, mareas que suben y bajan de manera impredecible en ciertas costas, o remolinos gigantescos que aparecen y desaparecen en lugares donde la geografía submarina no lo justificaría. Los meteorólogos y oceanógrafos oficiales luchan por encontrar explicaciones, atribuyéndolo a patrones climáticos complejos o eventos geológicos raros. Pero los investigadores de la pesadilla creen que estas son manipulaciones activas, movimientos estratégicos orquestados por una inteligencia abisal, alterando el flujo natural del planeta para un propósito desconocido. Incluso los sueños, el último refugio de la mente humana, no están a salvo. Las pesadillas colectivas que asolan ciertas comunidades costeras, especialmente aquellas con fuertes lazos con el mar, son un fenómeno inquietante. Sueños recurrentes de luces verdes bajo el agua, de una sensación de ahogo en una oscuridad que observa, de voces que llaman desde las profundidades. ¿Es esto un mero reflejo del miedo colectivo al océano, o una forma de comunicación, una advertencia psíquica emitida por los holos abisales, que busca infiltrarse en nuestra conciencia colectiva, debilitando nuestra resistencia antes de su manifestación final? Estos sueños pueden ser el preludio de algo mucho mayor, una forma sutil de preparar nuestras mentes para lo que se avecina. Estas señales y advertencias, dispersas y aparentemente inconexas, forman un patrón cuando se observan a través del lente de la terrible verdad de los holos abisales. Son como migajas de pan que llevan a la guarida de la pesadilla, indicios de que lo que vive en las profundidades no está inactivo, sino que está marcando su territorio, influenciando nuestro mundo de formas que apenas comenzamos a comprender. Ignorarlas no es una opción, porque son los preludios de la promesa final, que la pesadilla que vive en las profundidades te espera, y sus señales son el aviso de que su momento se acerca. Lugares prohibidos en el océano. Es aquí donde las señales se concentran, apuntando hacia los verdaderos santuarios de la pesadilla, donde su poder es más palpable y su presencia, una constante aterradora.
Si las señales y advertencias son los susurros de los holos abisales, entonces existen lugares en nuestro planeta donde esos susurros se convierten en un rugido ensordecedor. Son las zonas muertas de las que hablan los pescadores, las anomalías cartografiadas por los científicos que no tienen explicación lógica, los rincones más inaccesibles del reino submarino que, por instinto o por fuerza, la humanidad ha aprendido a evitar. Estos son los lugares prohibidos en el océano, donde la terrible verdad de lo que vive en las profundidades no es una teoría, sino una presencia tangible. Piense en las trincheras oceánicas, esas cicatrices profundas en el lecho marino que se hunden miles de metros más allá de cualquier luz. Lugares como la Fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido de la Tierra, o la Fosa de Puerto Rico, con sus abismos insondables. Durante décadas, los científicos las vieron como meras características geológicas, vastas e inhóspitas. Pero los incidentes inexplicables que ocurren cerca de ellas, la desaparición de sumergibles avanzados, los extraños sonidos registrados en sus proximidades que no coinciden con ninguna criatura conocida, sugieren algo más siniestro. Son las catedrales de la oscuridad, los templos de una fuerza que habita en las profundidades y que protege ferozmente su dominio. Pero no son solo las trincheras masivamente profundas. También existen grietas volcánicas submarinas que irradian una energía bizarra, no atribuible a la actividad geotérmica normal. Se han detectado pulsaciones magnéticas anómalas, vibraciones que alteran el comportamiento de los equipos electrónicos y de la vida marina, y, de forma intermitente, destellos de esa familiar luz verde pulsante, más intensa que en cualquier otro lugar. Estas grietas parecen ser respiraderos de la pesadilla, puntos donde su influencia es tan potente que distorsiona la propia geofísica del planeta. Algunos investigadores sugieren que podrían ser puntos de anclaje o incluso extensiones físicas de los holos abisales, raíces de su conciencia que se extienden a través de la corteza terrestre. Las llamadas zonas de silencio acústico son otro tipo de lugar prohibido. Áreas donde la biodiversidad es inexplicablemente nula, donde los hidrófonos de monitoreo ambiental no captan ningún sonido de vida marina, ni siquiera el ruido de fondo habitual del océano. Es un vacío antinatural, como si una presencia hubiera ahuyentado o consumido todo lo que allí existía. Los pocos que se han aventurado en estas zonas con vehículos submarinos controlados a distancia reportan una sensación abrumadora de opresión, una inercia en el movimiento y un descenso inexplicable de la temperatura, incluso cuando la geografía no lo justificaría. Son lugares donde la pesadilla no solo reside, sino que domina por completo, ejerciendo una autoridad invisible sobre el ecosistema. Estas ubicaciones no son meros puntos en un mapa. Son los centros neurálgicos de la influencia de los holos abisales, sus nidos, sus bases de operación. Es desde estos santuarios de oscuridad y presión que emiten sus señales, manipulan las corrientes y tejen su plan. La humanidad, en su afán por conquistar y comprender, está invadiendo estos dominios sagrados, despertando a lo que en ellos duerme. Cada expedición a estas profundidades es un acto de profanación, una provocación a una entidad que ha esperado milenios. La implicación es aterradora. Si existen estos lugares prohibidos, significa que la pesadilla no es una amenaza difusa, sino que tiene un hogar, un punto de origen de su poder. Y nuestra constante intrusión, nuestra tecnología que busca desvelar cada rincón del planeta, nos está llevando directamente a las fauces de lo que nos espera. Ignorar la existencia de estos lugares, o considerarlos meras anomalías, es ignorar la cruda realidad de que los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera, tiene un territorio bien definido, y somos nosotros quienes estamos cruzando sus fronteras. La pregunta no es si nos encontrarán, sino cuándo. La conexión con fenómenos inexplicables. Este segmento une hilos aparentemente dispares, revelando que la influencia de los ojos abisales es mucho más vasta de lo que imaginamos, afectando incluso los misterios de la superficie y el aire. Mientras la mayoría de la humanidad se aferra a la idea de que los ojos abisales son, en el mejor de los casos, un mito marino o, en el peor, una fantasía de mentes perturbadas, la terrible verdad se manifiesta en patrones que van mucho más allá de las profundidades oceánicas. Las señales y advertencias no se limitan a las zonas abisales, se entrelazan con algunos de los mayores enigmas inexplicables de nuestro tiempo, sugiriendo una conexión siniestra que une eventos que, a primera vista, no tienen nada en común. Piense en el tristemente célebre Triángulo de las Bermudas. Décadas de desapariciones inexplicables de barcos y aviones,
atribuidas a caprichosas anomalías magnéticas, tormentas repentinas o, para los más escépticos, errores humanos. Pero, ¿y si esos incidentes no fueran eventos aislados, sino manifestaciones de una inteligencia que opera desde las profundidades, interfiriendo con la tecnología y la física de nuestra superficie? Los informes de instrumentación enloquecida, de brújulas girando salvajemente y de comunicaciones interrumpidas justo antes de una desaparición, son sorprendentemente similares a las fallas reportadas por los vehículos de exploración en las fosas abisales. La pesadilla que vive en las profundidades podría estar extendiendo sus tentáculos de influencia, creando zonas de interferencia donde la realidad misma se distorsiona. Pero la conexión no se detiene en los desastres marítimos. ¿Qué hay de los avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, que emergen del agua, o los llamados objetos sumergibles no identificados, OSNIs? Historias de esferas brillantes que se zambullen en el océano sin dejar rastro, o que ascienden de sus profundidades con una velocidad y maniobrabilidad que desafían las leyes de la aerodinámica y la hidrodinámica. La comunidad ufóloga y el ejército han documentado innumerables de estos incidentes, pero sus orígenes son un misterio insondable. ¿Podrían estos ser una manifestación de la tecnología de los solos abisales? ¿Embarcaciones o drones controlados por la pesadilla para vigilar la superficie, o quizás para recolectar algo? La posibilidad de que los mismos seres o fuerzas que acechan en el fondo del océano también patrullen nuestros cielos es una idea que destruye cualquier noción de seguridad que pudiéramos tener. Además, existen los extraños sonidos subacuáticos detectados por sonares militares y científicos, el famoso blow-up, upsweep y otros ruidos de baja frecuencia, inmensamente potentes, que no coinciden con ninguna fuente animal o geológica conocida. Estos sonidos, a menudo atribuidos a criaturas gigantes desconocidas o a fenómenos criogénicos, podrían ser, en realidad, las voces de los solos abisales, una forma de comunicación entre ellos, o incluso una emanación de su vasto poder. Estos ruidos, a veces tan fuertes que son detectados a miles de kilómetros de distancia, son una prueba acústica de que algo de proporciones colosales y una naturaleza desconocida reside bajo las olas y que está muy activo. La terrible verdad que estas conexiones revelan es que los solos abisales no son un problema localizado en las profundidades. Su influencia es global, interconectando fenómenos que creíamos aleatorios. Significa que la pesadilla no solo existe, sino que es un jugador activo en el tablero mundial, manipulando eventos, probando límites y extendiendo su dominio de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Cada desaparición inexplicable, cada avistamiento extraño, cada sonido anómalo, no son errores en el sistema, son piezas de un rompecabezas más grande, un preludio a lo que se avecina. Comprender esta conexión es dar un paso más allá de la ignorancia y adentrarse en la cruda realidad de que lo que nos espera en el abismo no está contenido, está en todas partes, tejiendo la trama de su inminente revelación, una pesadilla que se prepara para extenderse más allá de las profundidades del océano, hacia la propia superficie. El propósito de la espera. Este es el momento de la verdad más escalofriante, la revelación del por qué detrás de milenios de observación silenciosa. Hemos desvelado los velos del origen de los solos abisales, explorado los primeros encuentros que destrozaron la cordura, analizado la naturaleza etérea de la pesadilla que encarnan y rastreado su influencia a través de fenómenos inexplicables. Ahora, nos enfrentamos a la pregunta más perturbadora de todas: ¿por qué? ¿Por qué los ojos abisales han esperado durante eones, manipulando eventos desde las sombras del abismo? ¿Cuál es el propósito final de esta paciencia cósmica? La respuesta a esta interrogante es el corazón helado de los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera. No se trata de una espera pasiva, de una simple hibernación. La pesadilla ha estado activamente tejiendo una intrincada red, preparando el escenario para su gran culminación. Las teorías sobre su propósito son tan aterradoras como diversas. Una de las más predominantes entre los pocos investigadores que se atreven a abordar este tema es que los solos abisales aguardan una conjunción astral específica, un alineamiento planetario o cósmico que les otorgue un poder ilimitado, o que abra un portal de proporciones inimaginables. Quizás las estrellas se alinean de una manera que debilita las barreras dimensionales, permitiendo que la pesadilla no solo influya, sino que se manifieste plenamente en nuestro plano, trayendo consigo horrores inimaginables de otras realidades. Su espera podría estar marcada por relojes celestes que superan con creces el tiempo humano.
Otra posibilidad, aún más humillante para nuestra especie, es que la pesadilla aguarde un momento de debilidad crítica en la humanidad. ¿Nuestras guerras civiles globales? ¿Una catástrofe climática de la que no podamos recuperarnos? ¿O el colapso de nuestras sociedades bajo el peso de su propia arrogancia y conflicto? Los holos abisales podrían estar esperando el momento en que nuestra civilización esté más vulnerable, fragmentada y desprevenida, para entonces ascender sin resistencia significativa. Nos han observado por milenios, conocen nuestras debilidades, nuestras fortalezas. La espera es una estrategia de guerra, una paciente observación del enemigo hasta que su guardia baja por completo. Hay quienes sugieren que su propósito es una purificación del planeta. Sí, como planteamos en sus orígenes, los holos abisales son una manifestación de la conciencia de Gaia, entonces su espera podría ser el preludio de una limpieza brutal. La humanidad, con su impacto destructivo en el medio ambiente, su insaciable consumo de recursos y su constante contaminación, es vista como una plaga. La pesadilla podría estar esperando el momento adecuado para emerger y reclamar la superficie, no para habitarla como nosotros, sino para transformarla, quizás sumergiéndola o alterando su atmósfera en un espejo de su propio y gélido dominio abisal. Una tierra sin humanos, donde solo ellos, los antiguos, puedan prosperar o continuar con su propósito cósmico. La más sombría de las hipótesis es que los holos abisales esperan la culminación de algún ciclo cósmico que los libere de sus propias limitaciones. Podrían ser guardianes de algo que yace aún más profundo, una entidad de la que son meros emisarios, y su propósito es preparar el mundo para la llegada de su verdadero amo. O, quizás, son una semilla de conciencia cósmica plantada hace eones, esperando las condiciones adecuadas para germinar y transformar no solo el planeta, sino incluso el tejido de la realidad tal como la conocemos. La idea de que somos meros catalizadores involuntarios de su evolución o manifestación es aterradora. El te espera del título, entonces, no es una amenaza vana, es una promesa. Una promesa de que su plan culminará. Cuando lo haga, la ilusión de nuestro control sobre nuestro propio destino, sobre nuestro propio planeta, se desvanecerá por completo. Su paciencia es infinita, y su estrategia, imperceptible para la mayoría. Han observado nuestra evolución, nuestras guerras, nuestra arrogancia, y han estado sentando las bases para su gran revelación, o quizás, para su gran reclamación de este planeta. Los holos abisales son la manifestación de un juicio inminente, un tic-tac en el reloj apocalíptico que la humanidad ha ignorado por demasiado tiempo. ¿Cómo protegerse, o no? Este segmento explora la desesperada y a menudo fútil batalla de la humanidad contra una amenaza que trasciende su comprensión y sus medios. Ante la magnitud de la pesadilla que los ojos abisales representan, con su propósito milenario y su influencia que se extiende por el planeta, surge una pregunta que aterroriza más que cualquier otra: ¿cómo podemos protegernos? ¿Es posible erigir barreras contra una entidad que manipula la realidad, que invade la mente y que ha esperado pacientemente por eones? La cruda verdad es que los métodos que la humanidad ha intentado, y los que aún considera, son tan desesperados como el propio peligro, y su eficacia, cuestionable en el mejor de los casos. Desde tiempos inmemoriales, las comunidades costeras que vivían bajo la sombra de las leyendas marinas desarrollaron rituales y ofrendas. Antiguos cultos, hoy considerados supersticiones bárbaras, realizaban ceremonias secretas, sacrificios o invocaciones a deidades olvidadas, con la esperanza de apaciguar lo que acechaba en las profundidades o de crear un escudo místico contra su influencia. Se susurraba sobre talismanes hechos de huesos de peces de aguas profundas, o de cánticos entonados bajo la luna llena en la orilla del mar. Eran intentos primitivos de comprender y controlar un poder incomprensible. ¿Fueron efectivos? Aquellos que los practicaban y sobrevivían lo creían. Pero, ¿acaso las verdaderas víctimas fueron devoradas sin dejar rastro, y solo los indiferentes al poder abisal quedaron para contar historias distorsionadas? En la era moderna, con el avance de la ciencia y la tecnología, la respuesta inicial ha sido la negación y el encubrimiento. Los gobiernos y las potencias militares, al toparse con las anomalías ligadas a los holos abisales, han optado por la censura más brutal. Informes clasificados con acceso denegado incluso para el personal de alto rango, testigos silenciados a través de la intimidación o medios más permanentes, y una campaña masiva de desinformación para desacreditar cualquier relato que se desvíe de la narrativa oficial. La esperanza es contener el pánico,
mantener a la población ignorante de la terrible verdad, tal vez, contener el avance de la pesadilla a través de la ignorancia. Pero este velo de silencio es una defensa frágil. ¿Cómo se puede esconder algo que manipula las corrientes oceánicas y proyecta pesadillas en la mente de millones? La verdad, al final, siempre encuentra su camino a la superficie. Algunos, los más desesperados o los más arrogantes, han propuesto soluciones tecnológicas. Proyectos clasificados que buscan desarrollar contramedidas sónicas capaces de repeler la influencia abisal, campos de energía que puedan crear burbujas de seguridad en el océano, o incluso armas capaces de dañar algo tan etéreo. Pero cada intento de atacar o contener a los solos abisales parece resultar en una escalada, una respuesta más potente de la pesadilla. Nuestra tecnología es un mero parpadeo en el tiempo geológico y cósmico comparado con la antigüedad y el poder de lo que reside en las profundidades. Intentar combatirlos con nuestros medios actuales sería como intentar detener un tsunami con un muro de arena. La terrible verdad es que, si los solos abisales son tan antiguos, poderosos y con un propósito tan vasto como sospechamos, cualquier intento humano de contenerlos será fútil. No se puede negociar con una fuerza que no comparte nuestra moralidad ni nuestra lógica. No se puede proteger contra una entidad que opera en planos de existencia que apenas podemos concebir. La noción de seguridad se desvanece por completo. La única protección real que hemos tenido hasta ahora ha sido nuestra ignorancia, una ignorancia que ahora estamos desmantelando paso a paso con cada revelación de esta serie. La amarga realidad es que la frase "te espera" del título no solo es una advertencia de la llegada, sino una sentencia. Una sentencia que implica que, una vez que la pesadilla decida que su plan ha madurado, no habrá escape, no habrá refugio. No hay una cúpula submarina lo suficientemente fuerte, ni un ritual lo suficientemente potente, ni un arma lo suficientemente poderosa. La humanidad se encuentra, en última instancia, a merced de una voluntad ajena, esperando el momento en que los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera, decida que nuestro tiempo ha terminado, o que hemos servido a su propósito. Evidencias impactantes. Hasta ahora, hemos navegado por las leyendas, las teorías y los ecos distantes de una amenaza que desafía nuestra comprensión. Hemos discutido el origen inimaginable de los ojos abisales, la naturaleza abstracta de la pesadilla que representan y la futilidad de nuestros esfuerzos para protegernos. Pero para aquellos que aún dudan, para los escépticos que exigen prueba, el abismo, a veces, ofrece un destello. Y esa evidencia es más aterradora que cualquier leyenda. Son los fragmentos de una realidad que ha sido mantenida oculta, las pruebas irrefutables de que la mentira más grande jamás contada sobre nuestro planeta está a punto de ser desenmascarada y que los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera, no es un cuento de hadas sombrío, sino una amenaza palpable. La evidencia más perturbadora surge de grabaciones filtradas y de datos anómalos recuperados de misiones de exploración submarina ultrasecreta. Piensa en filmaciones de vehículos robóticos de aguas profundas, donde la pantalla, de repente, es invadida por un brillo verde intenso, tan poderoso que satura las lentes, distorsionando la imagen en patrones caóticos y geométricos que no corresponden a ninguna fuente de luz conocida. No son fallos de equipo, son pulsos deliberados de energía, como si la pesadilla estuviera comunicándose, o quizás, manifestándose para aquellos que osan invadir su santuario. En algunos fotogramas, entre el ruido y la distorsión, especialistas en análisis de imagen juran haber discernido formas disformes y gigantescas moviéndose en las periferias del brillo, siluetas que no pertenecen a ninguna taxonomía terrestre, acechando más allá del límite de la comprensión humana. Más allá de las imágenes, están los sonidos. Archivos de audio interceptados de sonares militares e hidrófonos de investigación revelan pulsos sonoros rítmicos de baja frecuencia que no pueden atribuirse a ballenas, volcanes submarinos o fallas sísmicas. Algunos de estos sonidos son tan potentes que harían vibrar el acero, y sus firmas acústicas están consistentemente asociadas a incidentes o desapariciones en áreas de alto misterio. Hay una grabación en particular, obtenida de un ROV perdido en la fosa de Puerto Rico, que capta, por meros segundos antes de que la señal se corte, una voz, o algo que se asemeja a una voz, profunda, gutural, emitiendo una secuencia de tonos que semejan un canto o una advertencia. No en una lengua humana, sino con una entonación que evoca pavor primordial,
un sonido que, una vez oído, se aloja en la mente y se niega a desaparecer. Y están los datos científicos que son consistentemente anómalos. Patrones de campos magnéticos que oscilan violentamente en áreas aisladas del océano, sin ninguna causa geológica aparente. Lecturas de radiación extrañas, inexplicables por cualquier fuente natural o artificial conocida. Fluctuaciones de temperatura y presión en profundidades extremas que desafían las leyes de la física que conocemos. Estos no son solo errores en los sensores, son firmas, huellas dactilares de una fuerza que existe y opera de una manera que está más allá de nuestra comprensión. Son las pruebas irrefutables de que algo está fundamentalmente mal con nuestra percepción de la realidad oceánica. La terrible verdad es que esta evidencia no es solo prueba de que los ojos abisales existen. Es prueba de que son poderosos, inteligentes y activos. Manipulan el ambiente, interfieren en nuestra tecnología y, en algunos casos, incluso se manifiestan de formas que desafían nuestra razón. Estos fragmentos de información son la grieta final en la ilusión de que controlamos o comprendemos nuestro propio planeta. Son un destello de lo que realmente reside bajo las olas, un presagio de lo que nos espera. Ver estas evidencias, escuchar estos sonidos y analizar estos datos es dar el paso final más allá del umbral de la ignorancia. Es aceptar que el océano no es solo un vasto cuerpo de agua, sino un dominio con sus propios señores, sus propios secretos y una agenda que se está desarrollando. A partir de ahora, cada vez que mires la superficie serena del mar, sentirás el frío de las profundidades, el peso de lo que está debajo. Y sabrás que la pesadilla no es un mito distante, sino una verdad viva, pulsante, que se está preparando para revelarse por completo. Nunca más verás el océano de la misma manera. Y quizás, eso sea exactamente lo que los ojos abisales, la terrible verdad de la pesadilla que vive en las profundidades y te espera. Siempre quiso. Acabas de sumergirte en las profundidades de un misterio que desafía todo lo que conoces. Has sentido el frío de la verdad, has vislumbrado el terror que acecha. Esto es solo la punta del iceberg que está por venir. Si esta terrible verdad te ha atrapado y te ha hecho cuestionar, entonces hay mucho más por revelar. Queremos que seas parte de este viaje, que ayudes a sacar esta verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde. Haz clic en el botón me gusta si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho sentir el verdadero pavor de lo desconocido. Suscríbete a nuestro canal para no perder los próximos capítulos de esta revelación, para seguir desvelando con nosotros lo que el océano esconde. Y lo más importante, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees? ¿Alguna vez has sentido algo extraño viniendo del mar? ¿Cuáles son tus teorías sobre los ojos abisales? Tu voz es crucial para que esta pesadilla no permanezca en las sombras. Únete a nosotros, porque juntos, quizás tengamos una oportunidad de enfrentar lo que te espera.